Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Sexta entrega de nuestra cronología mutante, esta guía definitiva de la Patrulla X. Una entrega en la que vamos a analizar el cuarto tomo, el cuarto Marvel Gold de la Patrulla X. Un tomo que tiene bastantes números ajenos a la colección principal y que se caracteriza por el regreso de Dave Cockrum al dibujo. Tenemos la llegada de personajes como Mística o Pícara y varios momentos memorables, el combate contra Magneto, la saga espacial Shi'ar y ese episodio con el cuento de Kitty Pryde. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Entramos ya de lleno en los años 80. Esa década prodigiosa de hombreras, lacas para el pelo y camisas con chorreras. La escalada de la Guerra Fría. El pánico nuclear. La aparición del SIDA. Chernobyl. El terremoto de México. El asesinato de John Lennon y la llegada a los cines del Imperio Contraataca. Las pistas de baile de las discotecas dejaban paulatinamente la música disco, que era sustituida por los grandes iconos del pop, Michael Jackson, Madonna, Boy George o Prince. Y en la casa mutante, cambios, grandes cambios. John Byrne abandonaba la serie y en su lugar regresaba Dave Cockrum, el hijo pródigo. Las bases de la Patrulla X ya estaban bien asentadas. Hemos asistido ya a las grandes sagas, Proteus, la saga de Fénix Oscura y Días del Futuro Pasado. La impronta que había dejado John Byrne en la serie era más que obvia. Había que retomar la fórmula, mantener el legado vivo y expandir más si cabe la franquicia. Algo que Louise Jones, la editora mutante de aquel momento, supo hacer perfectamente. Es cierto que en esta corta etapa que vamos a ver recopilada en este Marvel Gold no vamos a ver grandes eventos ni sagas fundacionales. Es un tomo que tiene pocos números de la serie original, apenas unos 15. Y en el resto de los complementos vamos a ver perfectamente cómo se expande la franquicia. El listón que el tándem entre Claremont y Byrne había colocado estaba tan alto que ni el propio Claremont pudo superarlo. Y es aquí donde nos damos cuenta de cómo se dejaba influenciar por sus dibujantes. Algo que no consideramos desde aquí como negativo, al contrario. Pero sí que es cierto que el potencial y la calidad como guionista de John Byrne era infinitamente mejor a la influencia de un tipo como Dave Cockrum. Y la ausencia de Byrne se nota, y mucho. Eso no quita para que tengamos en este tomo algunos momentos memorables. Sobre todo el enfrentamiento con Magneto, el cuento de Kitty para Illyana y la saga espacial con los Shi'ar. En cambio, si algo sí que supo hacer muy bien Claremont durante estos años fue moldear y perfeccionar esta imagen de grupo, de familia, entre los protagonistas. Las relaciones entre los miembros de la Patrulla X están más vivas que nunca, y eso es gracias al trabajo del guionista, que por medio de diálogos y tramas estrecha como nunca las posiciones entre nuestros queridos protagonistas. Quizás no contemos con sagas tan profundas y longevas como Fénix Oscura, pero sí que tenemos varios capítulos en los que vamos a conocer mejor a nuestros personajes. La relación, por otro lado, un tanto problemática hoy en día, entre Coloso y Kitty Pryde. La función protectora de Tormenta con la propia Kitty. La amistad incipiente entre Lobezno y Rondador Nocturno. Ese cambio de Lobezno, más dócil acaso, que convive mejor con sus compañeros y que ya se siente totalmente parte del grupo. Grupo que le defiende, por ejemplo, ante un Ángel que no quiere saber nada de él. También vamos a profundizar en uno de mis personajes favoritos de la franquicia, Scott Summers. Un hombre que deja el grupo durante unos números para encontrarse a sí mismo. Y también veremos cómo encaja descubrir que Corsario es su padre. Y todo esto a través de una serie de aventuras que quizás no lleguen al nivel de memorabilidad de alguna de sus antecesoras, pero que no por ello dejan de tener valor en esta cronología mutante. Historias sencillas, frescas y muy entretenidas, por cierto. Viajes al Triángulo de las Bermudas, enfrentamientos con viejos conocidos, situaciones límite en las que vemos cómo tras todo un proceso de aprendizaje nos encontramos con un grupo sólido que sabe trabajar en equipo, que sabe aprovechar sus sinergias. Un equipo que en lo superheroico funciona muy bien, pero que en lo personal también empieza a encajar mejor. A ser una familia, una verdadera familia. Añadido a todo esto, y fuera de la serie regular de Uncanny X-Men, vamos a ver historias relacionadas con Spider-Woman, un anual de Vengadores con el robo de los poderes de Miss Marvel por parte de Pícara, un regreso a la Tierra Salvaje, Sauron incluido, y homenaje a la saga dibujada por Neil Adams.
y una serie de complementos que nos ayudan a entender mejor la expansión de una franquicia como La Mutante, que pasó de ser cancelada a convertirse en uno de los mayores éxitos de Marvel Comics. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de Buti, majete. Es cierto que este Marvel Gold se siente un poquito más flojo que otros, sobre todo si lo comparamos con el anterior, al menos bajo mi punto de vista. Que quizás pese el hecho de que soy muy pero que muy fan de John Byrne. No obstante, tenemos varios momentazos, como ya he comentado, sobre todo ese número 150 de la colección regular con el enfrentamiento con Magneto. En todo caso, como ya he dicho, son historias importantes dentro de la cronología mutante. Por cómo se acercan unos personajes a otros, cómo van haciendo piña, cómo se profundiza en las personalidades de cada uno y en las relaciones entre ellos. Y sí, las historias son tremendamente adictivas, divertidas, muy entretenidas y con ese toque especial que solamente Claremont ha sabido darle a los mutantes. Así que analicemos poco a poco todos los arcos incluidos en este tomo. ¡Vamos al lío! Empezamos con un número suelto, el 144 de Uncanny X-Men, un número con el Hombre Cosa como invitado. Dibujado magistralmente por Brent Anderson, enlaza totalmente con lo ocurrido en el último número, en el tomo anterior, en el que Kitty se enfrentaba con ese demonio en Garai. Cíclope está disfrutando de su descanso en el mar, junto a Lee Forrester, la capitana del barco en el que se ha embarcado. Habrá líos con Despair, que ha matado y sustituido al padre de Lee, y veremos cómo el Hombre Cosa entra en acción. Vamos a ver cómo la Patrulla X se lame un poco las heridas y reconstruye todos los daños causados en la mansión en el número anterior. Quizás lo más interesante de todo sea cómo nos ponen a Cíclope ya en el Triángulo de las Bermudas, como un pequeño antecedente de todo lo que sucederá contra Magneto. Y aquí llegamos al primer parón. Y es que se nos incluyen en este tomo dos números de la colección de Spider-Woman, el 37 y el 38. Dos números escritos por Chris Claremont en los que vamos a ver cómo Jessica Drew tiene sus más y sus menos con S.H.I.E.L.D. Una Jessica Drew, Spider-Woman, siempre a la busca de Hydra. Mención especial al número 37 de Spider-Woman, en el que vamos a ver la primera aparición de Siren, la hija de Banshee, Son Cassidy. Vamos a ver de nuevo esa extraña pareja formada por Black Tom Cassidy y el Juggernaut. Y ciertas interacciones interesantes entre Jessica Drew y la Patrulla X. Un par de números, bueno, que no están mal, sobre todo por la aparición de Siren. Un personaje que luego ha tenido bastante continuidad, sobre todo en los últimos años 90 de X-Force. A mí la verdad es que son dos números que se me han hecho un poco bola. No sé si por el dibujo o por las tramas de espionaje, que normalmente suelen darme bastante igual. Y de aquí pasamos a los números 145, 146 y 147 de Uncanny X-Men. Números en los que veremos la aparición del Doctor Doom y el regreso al mundo asesino de Arcade. Y digo Doctor Doom entre comillas porque John Byrne ya se encargó de dejar claro que aquello no era más que un Doombot. Mundo Asesino es un tema recurrente a lo largo de la cronología mutante y un lugar al que vamos a volver una y otra vez a lo largo de toda la historia. Más allá de que John Byrne dejara clarísimo en la colección de los Cuatro Fantásticos que la aparición del Doctor Doom en estos números no es tal, ya que hay una escena en la que Arcade le vacila y enciende una cerilla en su armadura, algo que a Byrne no gusta y de ahí que niegue que sea el verdadero Victor Von Doom el protagonista. En todo caso, tenemos una de las escenas más memorables de la cronología, con esa cena entre Doom y Tormenta, que piensa que está ante un hombre fascinante. Más allá de los desvaríos, de lo más entretenido en Mundo Asesino y de la cautividad de Tormenta, de la que vamos a empezar a vislumbrar todo su potencial al desencadenar un clima salvaje y violento al estar sometida, veremos también cómo Cíclope y Lee llegan a una isla tras naufragar y Scott pierde sus gafas de cuarzo. El equipo, dividido en dos escuadrones, logra salvar el día. Salen relativamente ilesos de Mundo Asesino y consiguen frustrar los nefandos planes de Doctor Doom y de Arcade. Vamos a ver personajes clásicos que forman grupo con los nuevos. Caos y Polaris, el hombre de hielo y el ángel. Y Tormenta, que se desata y consigue librarse del influjo del Doctor Doom. Mientras Cíclope y Lee llegan a la base en la Atlántida, donde más tarde se enfrentarán a Magneto.
¿Qué sería de los años 80 sin personajes que encarnen también esta década como Dazzler? En los números 148 y 149 vamos a tener un pequeño arco en el que vamos a ver la primera aparición de Caliban. Metidas de lleno en la noche neoyorquina, las chicas X junto a Jessica Drew, que vuelve a aparecer, se tendrán que enfrentar a este mutante que vive en las alcantarillas. Mientras la patrulla X une sus lazos, tremenda escena de caza entre Rondador Nocturno y Lobezno, mientras Cíclope y Lee se asientan en la Atlántida y Banshee conoce finalmente a su hija, las chicas X se van de marcha por la ciudad. Una fiesta en la que irán a ver a Dazzler y que se verá truncada por la aparición de Caliban, un mutante sombrío y solitario que vive en las cloacas y que solo quiere compañía. El ángel se encara con Lobezno y termina por dejar definitivamente la patrulla X. Y aparición, al fin, de Magneto. Magistral, enorme y con un carácter que ya vemos que difiere del carácter al que nos tenía acostumbrados. En el número 149 veremos cómo el grupo, tras las sospechas de Xavier de que Magneto sigue vivo y tramando algo, precisamente por el Triángulo de las Bermudas es enviado a investigar qué es lo que ocurre. Tremenda la noche de fiesta de las chicas. Y tremendo el esfuerzo notable del guionista por estrechar los lazos entre los distintos protagonistas. Un rasgo característico del guionista que puede pasar algo desapercibido para algunos, pero que para mí es de lo más importante que hay en este tomo. Más allá de lo entretenidas que puedan ser las aventuras que corren, para mí lo más interesante son sus interacciones personales y las relaciones que van forjando entre ellos. Y de nuevo, un nuevo parón. Y en este caso bastante justificado, ya que asistimos al anual número 10 de Vengadores. Y es que en este número asistimos a la primera aparición de Pícara, aún villana y por supuesto culpable del robo de recuerdos y poderes de Carol Danvers, Miss Marvel. Es curioso cómo toda esta historia empieza a media res, es decir, no vemos el momento en el que Pícara se enfrenta a Miss Marvel y le roba los poderes. Es algo que ya ha sucedido, pero que no será contado hasta el Marvel Superhéroes número 11, número bastante posterior, ya que fue publicado en 1990, de ahí que no se incluya en este tomo. En todo caso, tenemos una historia tremendamente dibujada por un Michael Golden que sorprende con su estilo, que veremos replicado varios años más tarde. Un número durísimo en el que, además de ver la primera aparición de Pícara, vamos a ver a una Carol Danvers que le recrimina a sus compañeros Vengadores que no hayan estado ahí para ella. Un momento muy duro para Carol y muy bien reflejado por parte de Claremont, que quizás sin darse cuenta, pues creó uno de los grandes mitos de la Patrulla X. Dio forma totalmente al personaje de Pícara y transformó el carácter de Carol Danvers. Y en este punto llegamos al que es para mí uno de los momentos más importantes de todo este tomo. El número 150 de Uncanny X-Men. El enfrentamiento contra Magneto y la primera vez que le vamos a ver un carácter mucho más similar al del Magneto que conocemos hoy en día. Número redondo y doble número además en el que se nos explica por primera vez el origen de Eric Magnus Legensher. Primera vez en la que se nos presenta a Magneto no como el malo malísimo y plano del pasado, sino algo más complejo, con aristas, con un pasado terrible y con cierta humanidad. A través de una máquina capaz de destruir el mundo, chantajeará a las naciones más importantes para que le cedan el poder y gobernar sobre humanos y mutantes. ¿Tenía razón Magneto? El caso es que al fin se nos presenta un villano complejo, se nos cuenta ese pasado relacionado con el Holocausto, y al fin podemos empatizar con él de alguna forma. Unas páginas, las de este número, en las que empieza poco a poco un largo y tortuoso camino de redención que a mí sinceramente me fascina. Un camino que se inicia en este número y que nos lleva hasta el Magneto que conocemos hoy. Un camino que ha tenido sus altibajos, pero que ha tenido continuidad durante toda la cronología mutante. No en vano ya en Dios ama, el hombre mata, que es justo del año siguiente a este número 150, vamos a ver un Magneto que se parece mucho más al actual que no al que nos presentaron Stan Lee y Jack Kirby. Otro parón, en este caso también justificado, ya que estamos ante el anual número 5 de Uncanny X-Men. Un anual dibujado por Brent Anderson en el que vamos a ver una historia con los Badun y coprotagonizado por los Cuatro Fantásticos. Un anual bastante insustancial, las cosas como son. Era necesario expandir a la franquicia
y traer por aquí a los 4F. Eso se lo concedemos a la editorial. Pero el regreso de Arkon, mezclado con una supuesta invasión Badun, deja como resultado un número bastante insípido. Movimiento comercial para juntar a la primera familia y a la Patrulla X. Sí, excelentemente dibujado por Brent Anderson, pero con poca chicha. La vuelta de Arkon no podría interesarme menos. Y es que muchas veces estos anuales se quedan en poca cosa a nivel argumental. Bueno, y otro nuevo relleno, en este caso los números 1 al 4 del Marvel Fanfare. Números en los que desde la editorial se vuelve a intentar expandir la fama de la Patrulla X. En este caso cruzándolos con personajes como Spider-Man. Y una vuelta a la Tierra Salvaje en un arco argumental que parece ser un homenaje al arco dibujado en la tapa clásica por Neil Adams. Quizás lo más interesante sea volver a ver a Michael Golden dibujar a los mutantes, un dibujante que contrasta con su estilo novedoso y dinámico al clasicismo de Dave Cockrum. Personajes invitados como Peter Parker, que se verá metido de lleno en una aventura en la Tierra Salvaje con el regreso de Sauron. Y toda la aventura suena mucho a Revival, poco original. Traemos de vuelta a los personajes creados por Magneto durante la saga dibujada en la etapa clásica por Neil Adams, pero la verdad es que tampoco supone nada nuevo. No aporta demasiado, más allá del trabajo de Claremont para estrechar los lazos entre los protagonistas. Un relleno que sí, que hasta cierto punto tiene sentido incluir en este tomo. Hasta cierto punto porque es una aventura protagonizada por la Patrulla X y por personajes como Sauron que están relacionados con ella. Hasta cierto punto porque tampoco aporta nada a nivel global a toda esta etapa. Una historia un tanto repetitiva. Una vuelta a lo mismo. Con lo bien que le quedó en su momento al señor Adams. Y tras este pequeño parón volvemos de nuevo a la colección principal. En este caso con los números 151 y 152. Y aquí ya sí que tenemos ciertos momentos memorables. Se regresa así de nuevo a los adversarios del Club Fuego Infernal, pero se hace de buena manera. En este caso la Reina Blanca consigue separar a Kitty Pryde de sus mentores. Ha conseguido convencer genuinamente a sus padres de que estará mucho mejor en la academia en Massachusetts. Así la pobre Kitty tendrá que hacer las maletas rumbo a la escuela de Boston. Separación emotiva que ahonda aún más en la relación entre Kitty y Ororo, su protectora. Y asistiremos a un juego narrativo muy bien llevado en el que la Reina Blanca, para ganarse la confianza de Kitty, intercambia su cuerpo con el de Tormenta. Está bien llevado el tema del poder de Ororo, de su control sobre su poder. Una batalla épica entre estos dos personajes que han pasado a la historia de la Patrulla X como dos de los más importantes de toda la franquicia, Tormenta y la Reina Blanca. Finalmente, y como era de esperar, la Patrulla X recupera la custodia de Kitty Pryde en una encarnizada lucha contra Sebastian Shaw y la Reina Blanca. Kitty disipa un poco las dudas que tenía sobre la institución Xavier y cada vez está más dentro del grupo. Y aquí llegamos al número 153 de Uncanny X-Men. Uno de los más recordados por el fandom y de los más memorables como número autoconclusivo. Y es que en este caso asistimos a la fábula que le cuenta Kitty Pryde a Illyana Rasputin, la hermana pequeña de Coloso, que sí, todavía es una niña. A través de un cuento infantil que la propia Kitty inventa para Illyana, vamos a ver cómo los personajes de la Patrulla X se transforman en personajes de fábula. Como curiosidad, aparece por primera vez el dragón Lockheed como alter ego del pájaro negro, que es fabricado en el mundo real por la empresa Lockheed Martin. Un personaje que veremos cómo más tarde cobra vida y tiene continuidad. Un auténtico cuento de hadas en el que veremos cómo los personajes de la Patrulla X son encarnados por personajes de fábula. Banff el elfo, el demonio sin nombre, los piratas Coloso y Kitty, el hechicero Xavier, la jinete del viento o el noble príncipe. Una historia enternecedora que consigue que toda la familia mutante se reúna alrededor de Kitty Pryde narrándole este cuento a Illyana. Un auténtico favorito de los fans. Y un auténtico alivio el que supone un número como este. Muy de mansión, de escape. Y con toda la imaginación de Claremont al servicio de la historia. Uno de los momentos más memorables de este tomo, sin duda. Y ya en el tramo final de este tomo llegamos a los números 154 a 157, en los que vamos a asistir a la primera saga del Nido, o la primera parte o antecesora de la saga del Nido, que veremos ya en el tomo posterior. Quizás también uno de los momentos más importantes de este tomo. 4 números que nos vuelven a llevar al espacio Shi'ar y que tienen un montón de momentos clave. Desde el origen de la familia Summers y Corsario a la primera aparición del Nido y los Acanti. Lilandra Neramani ha sido secuestrada y los impetuosos Shi'ar visitan la Tierra con un ultimátum, ya que todo apunta a que es en nuestro querido planeta azul donde sus captores la esconden.
Ataque de los Sidri en mitad de Nueva York, con una lucha épica en la que veremos que los Shi'ar están dispuestos a borrar la Tierra del mapa estelar si la Patrulla X no da con el paradero de la Majestrix. Grandes dosis de thriller político en una trama en la que veremos cómo hay traiciones y planes dentro de planes, además de la aparición del Nido, los Slizoides, una raza alienígena temible que unos pocos números más adelante, ya en el siguiente Marvel Gold, pondrá en serios apuros a nuestros queridos mutantes. Más allá de toda la epicidad que tiene esta saga, que la tiene, vamos a tener un momentazo en el que Cíclope descubre que Corsario es su padre. Un momento clave en esta cronología mutante en la que Chris Claremont nos va a arrojar un montón de datos sobre el origen tanto de Corsario como de la familia Summers. Bueno, y ya para terminar, el último número incluido en este tomo, el 158. Número dedicado a Mística y sobre todo a Pícara, que vuelve a aparecer en este número y tiene su primera aparición en portada. El gobierno tiene ciertos datos sobre la Patrulla X y las declaraciones del senador Kelly ponen en peligro a la familia mutante. Gracias a Carol Danvers, Lobezno y Tormenta, además de la propia Carol, se cuelan en el Pentágono para borrar esos archivos que podrían comprometer a la patrulla. Allí se encontrarán con Pícara, con la que tendrán una buena refriega. Claremont no ceja en su empeño de profundizar en las personalidades de los personajes mediante escenas cotidianas. Y en este caso, bueno, pues está muy bien toda esta lucha contra Pícara, que tardará varios números en redimirse y pasará a formar parte del grupo. Este es un tomo que, como hemos dicho, tiene sus más y sus menos. Es cierto que toda la parte de la serie regular de Uncanny X-Men es una maravilla. Los extras, números de relleno que yo les digo, bueno, sí que es cierto que algunos son interesantes hasta cierto punto, pero otros no lo son tanto. En todo caso, veníamos del tomo anterior que incluía algunas de las sagas más memorables de toda la cronología. Y en este caso, bueno, pues asistimos a varios momentos muy memorables que dan forma totalmente a la iconografía de la Patrulla X. El próximo tomo, cuarto ya de estos Marvel Gold de la Patrulla X, viene calentito. Hablaremos largo y tendido de él en la próxima entrega. Un tomo en el que asistiremos a la llegada de Paul Smith como dibujante a la colección. En el que veremos la saga del Nido, que de cierta forma continúa la saga de los Shi'ar que hemos visto en este tomo. La transformación de Tormenta. La llegada de Binaria. La incorporación de Pícara al grupo. Y bueno, momentazos como el regreso de Fénix Oscura o la boda de Scott Summers con Madeline Pryor. Ahí en nada. Así que estad atentos que no debería tardar la próxima entrega de esta cronología mutante. De esta guía definitiva de la Patrulla X. Una serie de vídeos que estoy disfrutando como un niño pequeño y que espero que vosotros disfrutéis del mismo modo. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentad ser felices.